Bueno, soy el profesor Venero. Seguimos con nuestro curso de astronomía del Colegio Nacional. Vamos a hacer la segunda parte de nuestra clase que corresponde al movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. Lo que vamos a entender ahora, a tratar de analizar, es cómo, digamos, se componen los dos movimientos básicos de la Tierra, la rotación sumado a la traslación, es decir, cómo se dan simultáneamente la rotación y la traslación. Y eso vamos a ver que nos da como resultado a que en la Tierra haya estaciones. Bueno, primero y principal nos preguntamos cómo está el eje de rotación de la Tierra, ¿sí? Todo el mundo sabe que el eje está inclinado. Bueno, ¿cómo es eso? Acá tienen al Sol, este es el plano de la eclíptica, que lo estamos viendo de perfil, por eso lo dibujamos como una línea. Y acá está la Tierra. Si la Tierra estuviera perpendicular, derechita, ¿sí? Así, estaría con su eje de rotación como esta línea de rayitas. Pero en realidad el eje de rotación está como esta línea roja, es decir, está inclinado respecto a una perpendicular al plano de la eclíptica. Esta inclinación tiene un nombre muy simpático, se llama oblicuidad de la eclíptica, así nomás, en medio trabalengua. Pero bueno, ¿qué nos dice? Que el eje de rotación está inclinado, ese ángulo. ¿Cuánto es ese ángulo alfa? 23 grados y medio más o menos, ¿sí? 23 grados y medio, un ángulo pequeño pero no tanto, que está inclinado el eje de la Tierra respecto al plano de la eclíptica. Bueno, acá tienen una visualización de algunos planetas con sus ejes de rotación, como para que vean cómo están inclinados, ¿sí? Van a ver que hay algunos planetas que prácticamente no tienen inclinación. Fíjense, Mercurio no tiene 0 grados de inclinación, 0,1. La Tierra 23 y medio. Por ejemplo, Marte, muy parecido a la Tierra, ¿sí? Júpiter casi no tiene inclinación, y el récord lo está llevando acá Venus, ¿sí? Que tiene 98 grados, es decir, está como rodando prácticamente en su órbita. Pero bueno, ¿qué produce que la Tierra tenga su eje inclinado? Bueno, produce las estaciones. Entonces, vamos a tratar de entender realmente por qué se producen las estaciones debido a ese eje inclinado. Este dibujito es muy conocido, pero a veces la gente no lo entiende del todo. ¿Qué dibujamos acá? Dibujamos la órbita de la Tierra en verde, ese es el movimiento, va siguiendo las flechas rojas, y dibujamos a la Tierra en 4 posiciones. Estas son 4 posiciones importantes. Y lo que hemos trazado también es el eje, que lo están viendo acá, el eje de rotación de la Tierra en rojo. Y como ustedes ven, en cada una de las posiciones de la Tierra, el eje está inclinado siempre de la misma manera, siempre con el mismo valor y siempre para el mismo lado. De modo de que si yo mirara a lo largo de este eje hacia la esfera celeste muy pero muy lejos, vería, por ejemplo, la estrella polar, ¿sí? Polaris. O si mirara en la otra dirección, vería a Sigma Octantis, que es la estrella polar del hemisferio sur. Entonces, siempre este eje apunta en la misma dirección, de modo que si la Tierra se va trasladando, la Tierra va rotando, dando vueltas, pero ese eje no cambia, no empieza a apuntar para otro lado. Y eso es realmente la verdadera razón de las estaciones. La composición del movimiento de traslación con el que el eje de rotación esté inclinado y esté siempre inclinado en la misma dirección. ¿Cómo es eso? Bueno, este dibujo primero y principal no está a escala, ¿no? Obviamente la Tierra no es tan grande, el Sol es mucho más grande y está mucho más lejos, pero no importa, nos sirve para entender algunas cositas. Fíjense esta posición. Esta posición le pusimos el nombre de solsticio. Los rayos del Sol dan así, vienen desde el Sol. Es decir, que en el hemisferio sur esos rayos del Sol están pegando casi plenos, ¿sí? Con muy poca inclinación. Y en el hemisferio norte están llegando muy inclinados.
¿Mm? Quiere decir que, por ejemplo, una persona que estuviera parado acá tendría el sol justo sobre su cabeza, pero una persona que está por acá lo tendría en otra dirección. Esto lo vamos a ver después, ¿sí? Pero ahora miremos esta otra posición, que es otro solsticio. El eje sigue inclinado de la misma manera, acá está el ecuador, y vemos que ahora los rayos del sol pegan sobre el hemisferio norte, ¿sí? Más directo sobre el hemisferio norte. En el hemisferio sur llegan, pero llegan, digamos, inclinados. La Tierra va rotando sobre su eje, ¿sí? Y siempre, mientras esté en esta posición, van a dar los rayos más perpendicularmente al hemisferio norte que al hemisferio sur. Bueno, ustedes ya se pueden imaginar el efecto, ¿sí? Acá, cuando pegan los rayos sobre este hemisferio, acá será verano y acá será invierno. Acá será invierno y acá será verano. Es decir, los dos solsticios nos dan estaciones opuestas y extremas, ¿sí? Verano e invierno. Ahora, ¿qué pasó? El Sol acá está justo sobre el hemisferio sur. Cuando la Tierra se mueve para acá, ahora el Sol está justo sobre el hemisferio norte. Quiere decir que el Sol cambió de posición debido a la inclinación del eje de la Tierra, pasó de estar por encima del hemisferio sur, pasó a estar hacia el hemisferio norte, ¿sí? Encima del hemisferio norte. Es decir, en algún momento tuvo que cruzar el ecuador y justamente son estas dos posiciones intermedias. El Sol está acá, da justo sobre el hemisferio sur, cuando la Tierra se va moviendo para acá, en un momento el Sol da justo sobre el ecuador. Luego sigue avanzando hacia el hemisferio norte y da sobre el hemisferio norte, ¿sí? En el solsticio. Luego continúa su movimiento la Tierra y el Sol ahora vuelve a dar sobre el ecuador. Estas estaciones intermedias, ¿sí? Las posiciones que se llaman equinoccio, son las que producen las estaciones justamente intermedias, ¿no? Primavera y otoño o otoño y primavera. Es decir, siempre en los dos hemisferios hay estaciones opuestas. Y hay estas posiciones que se llaman solsticios, tienen el verano y el invierno, y el invierno y el verano, ¿sí? Y las estaciones intermedias, que son los equinoccios, producen las estaciones, intermedias, que son primavera y otoño. Es decir, cuando la Tierra está en un equinoccio, el Sol está justo sobre el ecuador. Cuando la Tierra está sobre un solsticio, en estas posiciones que se llaman solsticio, ¿sí? El Sol está sobre uno de los hemisferios, ya sea el hemisferio sur o el hemisferio norte. Quiere decir que el Sol está oscilando entre un hemisferio, pasa por el ecuador, sube hasta el otro hemisferio y vuelve al ecuador. Es decir, el Sol como que oscila alrededor del ecuador, ¿sí? Y digamos oscila en una franja. Esa franja es lo que se llama la franja de los trópicos. Acá está esta línea que delimita para acá, se llama el trópico de Cáncer. Y digamos, esta que delimita para acá es lo que se llama el trópico de Capricornio. Entonces, a lo largo del año, lo que hace el Sol es hacer como un zigzag, moviéndose así. Pero, digamos, obviamente no es el Sol el que se mueve, sino que es la Tierra. Y como la Tierra tiene esa inclinación constante, eso produce que el Sol lo veamos como bambolear o lo veamos como oscilar. Cruza el ecuador en algún momento y lo máximo que se aparta son justamente estas líneas de los trópicos. Bien, hasta ahí vamos bien, ¿sí? Ahora, la pregunta es la típica. ¿Por qué hace calor en verano y por qué hace frío en invierno? Bueno, vamos a entender con este dibujo que es un solsticio, una de las posiciones esas extremas que yo les decía. ¿Qué pusimos acá? Tenemos a la Tierra, tenemos al Sol, acá está el plano de la eclíptica, ¿sí? Visto de perfil, por eso lo marcamos como una línea, y pusimos a dos observadores, uno en el hemisferio norte y un observador en el hemisferio sur. Cada observador tiene su esfera celeste,
¿eh? En este caso dibujamos la mitad de la esfera celeste para que no sea tan complicado el dibujo, ¿sí? Acá lo que tienen es el horizonte y acá tienen el cenit de ese observador. Y acá tienen el horizonte y acá tienen el cenit de este segundo observador. Este observador está en el hemisferio sur. Este observador está en el hemisferio norte. Ahora bien, fíjense, en un mismo instante estos dos observadores miran al Sol. ¿Y dónde lo ven? Este lo ve en esta dirección, que es la dirección de la línea roja. Quiere decir que este observador ve que el Sol está bastante bajo respecto al horizonte, ¿sí? No está demasiado alto. En cambio, simultáneamente, en el mismo instante, este observador, que está en el hemisferio sur, mira al Sol y ve que está bastante cerca del cenit. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que está pasando? Simultáneamente, los dos observadores ven al Sol a distinta altura. Quiere decir que este observador, durante el día, a medida que la Tierra vaya rotando, ¿qué es lo que va a ver? Va a ver que el Sol sale y hace un arco bajito, ¿sí? No se eleva demasiado sobre el horizonte y se vuelve a poner. Este observador, en cambio, va a ver que el Sol sale, se levanta mucho, casi cerca del cenit, y vuelve a ponerse. ¿Qué efecto produce? Bueno, este tuvo un arco de Sol cortito y hace que tenga un día corto y el Sol se haya elevado poco respecto al horizonte. Entonces, ¿qué le pasa? Se acumula poca energía solar y hace frío. Por eso armaron acá un muñequito de nieve. En cambio, en este caso, el observador ve que el Sol está mucho tiempo por encima del horizonte. Eso quiere decir que el día es largo, la noche es corta, y el Sol se levanta mucho sobre el horizonte, está cerca del cenit. Uno al mediodía, por ejemplo, como estaría en esta figura, tiene el Sol muy alto, es ese Sol que decimos que nos parte la cabeza, ¿sí? En cambio acá lo vemos al Sol bajito al mediodía. Entonces, como ven, hay una diferencia entre el camino que hace el Sol en el cielo debido a la inclinación de la Tierra. Y eso hace que este observador tenga invierno y este observador tenga verano. Particularmente, esto lo veíamos también en el dibujo del apunte de rotación. En invierno el Sol no sale del este, sale corrido entre el norte y el este, sale, se levanta, ahí está el mediodía y después se pone, hace un arco cortito, ¿sí? Decimos, qué día corto realmente, ¿no? O sea, es un día de invierno. La noche se hace larga porque sigue por debajo de la esfera celeste y está mucho tiempo por debajo. En cambio, en los equinoccios, el Sol sale más o menos por el este, sube y se pone más o menos por el oeste, cerca. Entonces, hay prácticamente la misma cantidad de horas de día que horas de noche. Y en verano el Sol sale corrido hacia el sudeste, ¿sí? Se levanta mucho, está muchísimo tiempo por encima del horizonte, el día es largo, hace calor, se junta mucho calor, ¿sí? Y las noches son cortas. Ese es el verano. Bien, un caso extremo que uno puede pensar es qué es lo que pasa en los polos. Si ustedes miran en esta figurita, este polo, cuando la Tierra va rotando, ¿sí? Alrededor del eje de rotación, este polo está iluminado permanentemente por el Sol y este está en sombras permanentemente. La Tierra rota y los rayos de Sol no le llegan nunca. Entonces hay unos casi 6 meses de noche en este caso, ¿sí? Es un invierno que dura con oscuridad, ¿sí? Dura muchos meses y en este caso el Sol está permanentemente sobre el horizonte, ¿sí? Es lo que se llaman los días y las noches polares. Así que bueno, nos vemos en la próxima y vamos a contar de los otros movimientos de la Tierra. Les dejo un gran saludo, que la pasen bien.